Buenas noches, saludos cordiales y bienvenidos una semana más a Azul Carballón, programa dedicado por y para el aficionado del Real Oviedo y del resto de equipos. Esta noche tenemos un invitado especial, como son todos y siempre decimos, pero un invitado que a mí personalmente me presta mucho que haya venido porque, bueno, nada más que se lo dije ni dudó un minuto en decirme que sí. Y porque es una persona que ha sido futbolista del Real Oviedo, actualmente trabaja con un amigo mío, que además ya ha estado aquí como invitado, comentando partidos del Oviedo, y me hace mucha ilusión porque yo le vi jugar y le vi, bueno, casi debutar. La persona que nos acompaña esta noche es Armando Álvarez. Armando, buenas noches. Hola, buenas noches, Marcos. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Encantado de venir aquí y, bueno, pues charlar un rato contigo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, de verdad, por haber venido. Y bueno, Armando, vamos a repasar un poquitín, aquí siempre hablamos un poquitín, pues bueno, de la trayectoria de cada uno. Tú eres una persona muy conocida dentro del mundo del oviedista, lógicamente has sido futbolista, ahora eres la voz con nuestro amigo Burilo. Bueno, la voz es Miguel, yo bueno, soy el que la acompaña, ¿no? Pero bueno, tú eres el que nunca firma el empate. Eso es. Nos pasamos bien, nos reímos y disfrutamos de los partidos del Oviedo, sobre todo ahora, ¿no? Sí, además ahora que, bueno, como bien me comentabas antes, ahora parece que la inercia es bastante buena y bueno, hay que ir poco a poco a ver. Hay que ir con la ola. Genera ilusión. Sí, sí, yo creo que es lo más importante. Después de ese comienzo tan malo, pues ahora el equipo ha cambiado al 100% y bueno, pues hay veces que no puedes ganar, pero puedes empatar y el equipo yo creo que está en una buena dinámica. Lo que pasa es que eso hay que mantenerlo en el tiempo, que es lo más difícil, ¿no? Lesiones, bueno, pues acciones, pero bueno, es importante estar bien colocado ahí para llegar a su último tercio de la liga para, bueno, pues poder proponer algo después si te metes en esa fase de ascenso, ¿no? Sobre el tema de las lesiones sí que luego quiero hacer un inciso porque, bueno, tú como futbolista que has sido has sufrido lesiones y la verdad es que, bueno, la plaga de lesiones que tiene el Oviedo siempre se dice que si es por alguna cuestión, muchas veces, bueno, como futbolista que eres, lógicamente, pues las lesiones vienen sin avisar, igual que las enfermedades o otras cosas. Pero bueno, hablaremos sobre ello. Armando, tú naciste en Francia. Nací en Francia, sí, mis padres son de León, del Bierzo, de la zona del Bierzo, pero bueno, pues de aquella época la gente emigraba y se fueron a Francia a trabajar y bueno, pues yo por coincidencia y por estar allí, pues nací allí hasta los 6 años, ¿no? Que estuve allí a los 6 años y a los 6 años ya pues me vine para León, ¿no? Aunque mis padres son del Bierzo, siempre han vivido en León capital. Y nada, bueno, pues estuvimos allí esas edades. Es verdad que bueno, siempre jugabas en el colegio y por ahí, pero bueno, un anuncio en la radio, pues que necesitaban chavales para un equipo de fútbol y un amigo mío del barrio de allí, pues nos apuntamos, ¿no? Era un equipo humilde de un sitio del barrio de Ejido, de allí de León. Y bueno, pues al final yo creo que era en Alevines, ¿no? Por ahí. Y bueno, pues era un equipo muy malo donde el entrenador era el presidente, el utillero, el masajista, era todo, ¿no? Y bueno, me acuerdo los primeros partidos que nos metían 13, 14, 15-0, pero bueno, disfrutabas, lo pasabas bien, ibas con tu amigo y yo creo que eso es lo importante. Después, bueno, van pasando los años y sigues ahí en ese equipo y es verdad que, bueno, nos interesan equipos, la cultural, pero bueno, no, de momento seguí allí con mis equipos, no tenía con vistas a poder, bueno, pues subir de categoría o subir a otro equipo más importante de León, ¿no? Estaba con mis amigos y no pensaba más allá, ¿no? Vale, entonces el Real Oviedo se fija en ti y, bueno, cuéntanos un poco cómo fue. Sí, bueno, eso que te decía, yo estaba en León y fui al campeonato de Castilla y León siendo juvenil, estaba en segunda juvenil, que era la categoría más baja y bueno, pues quedamos subcampeones de Castilla y León, hice un buen campeonato y bueno, a partir de ahí pues es verdad que se fijó el Real Oviedo. Antes de eso fui a hacer una prueba con el Sporting, porque había un equipo de León que era la Peña Motroto, que tenía, bueno, pues algo de combinación con el Sporting y vinimos aquí, pero bueno, era para el primera juvenil y bueno, pues no me vine. Pero sí es verdad que después pues el Oviedo se interesó con Pichito, con Alberto, que eran los ojeadores. Y bueno, pues me acuerdo que llegué un 10 de agosto del 87, me acuerdo que llegué en el tren y bueno, pues ahí firmamos la ficha en el capó del coche y a partir de ahí ya me fui a Coyoto, que era el entrenador, Pichito, perdón. Perdón, no, Pichi Naves. Y entonces, bueno, pues es verdad que el cambio es grande porque, bueno, venía de un equipo muy normal
León a Liga Nacional del Oviedo, que teníamos un buen equipo con Pichi Naves y bueno, pues caí de pie y es verdad que fue una temporada buenísima porque quedamos campeones de Liga Nacional, que es división de honor de ahora, donde jugamos el Deportivo, Salamanca. Y bueno, pues a partir de ahí, bueno, pues seguimos ahí en el equipo. Después hice la pretemporada con el filial, el entrenador era Vicentón. Es verdad que había gente muy veterana y es verdad que estaba el equipo hecho, pero hice la pretemporada y no me quedé, ¿no? La verdad que, bueno, pues en teoría me volvía para León, pero bueno, lo que son las circunstancias, el Oviedo me había dicho de hacer la mili en Oviedo y había ido voluntario, entonces tenía que quedarme aquí sí o sí. Entonces, bueno, pues al no tener cabida en el filial, pues miramos un poco en tercera división y el equipo que me quiso y fui cedido una temporada allí fue el Hispano de Castrillón, que jugó un año allí. Fue una buena temporada, es verdad que hicimos buena temporada, era un equipo para en teoría ascender, pero no pudo ser. Y bueno, ya en el mes de abril o mayo, pues ya me volvió a repescar el Real Oviedo, que ese año estando en segunda B, pues descendió tercera, ¿no? Y bueno, toda la gente que estaba un poco cedida por ahí, pues volvimos un poco al club, a tercera división. Toda la gente veterana, pues quizás fueron, bueno, pues a equipos de tercera y todos los jóvenes que teníamos 19 años o así, pues vinimos al de tercera, que también fue un buen año porque ascendimos con Miguel Sánchez a segunda división B, ¿no? Y bueno, fue un poco así todo el periplo. Bueno, segunda B, con Miguel Sánchez nos mantuvimos. Un año en la temporada 91-92 ya hice la pretemporada con el primer equipo y bueno, me volví para el filial. Y a partir de ahí, bueno, pues en el primer equipo hubo una plaga de lesiones también. Kiko Zúñiga se lesionó, el equipo no iba muy bien. Probó de lateral con Gaspar, con Gorriarán y bueno, al final el equipo no iba muy bien y al final, bueno, pues las lesiones, eso hizo que debutara, ¿no? Y Irureta no me acuerdo, en un partido debutó Andrés también antes que yo, en esa posición, pero bueno, quizás yo era un poco más ese estilo de carrilero que se llevaba antes, de ida y vuelta, y necesitaba un poco el Oviedo, porque el Oviedo con Irureta jugaba con 3 centrales y carrileros, ¿no? Y bueno, es verdad que perdieron en el Calderón y cuando venían de vuelta, pues me llamaron a casa y que esa semana fuera a entrenar con ellos, con el primer equipo ya desde el principio. Y ahí empezó un poco todo, era marzo del 92 y bueno, pues ahí fue el debut contra Osasuna. Contra Osasuna. 3-1, un partido difícil, con negativos, de aquella teníamos no sé cuántos positivos y negativos, sí, el fútbol de antes. Y bueno, pues ahí empezó un poco todo, después al final, bueno, pues vas haciendo buenas actuaciones y vas sumando y con la ilusión. Vas entrando, ¿no?, en la dinámica y bueno, primer equipo y al final. Sí, está claro. Y después al año siguiente es verdad que, bueno, nos salvamos bien, sin pasar demasiados apuros en las últimas jornadas, pero bueno, salvarse en primera división ahora es un logro, ¿no? Pero de aquella, bueno, parecía que era lo normal, ¿no? La obligación. Sí, un poco la obligación, pero ahora que ha pasado tanto tiempo, que llevas 20 años fuera de la élite, pues te das cuenta de lo difícil que es mantenerse en primera división y ahora más porque hay mucha más competitividad, ¿no? Y bueno, al año siguiente es verdad que seguí ahí, firmé por 4 años por el primer equipo y ficharon al Cristóbal, ¿no? Ficharon al Cristóbal lateral, que era más o menos en mi puesto y es verdad que, bueno, pues hice la pretemporada, ya me quedaba, ya era jugador del primer equipo y no contaba mucho con Irureta, es verdad. Sí tenía mis 15-20 minutos al final, los partidos de Copa, que es verdad, bueno, pues cada vez que salía e intentaba correr al máximo, luchar al máximo, es verdad que en ese aspecto yo nunca me decaí, siempre. Y bueno, como que la gente me reclamaba un poco, ¿no? Es verdad, el equipo no iba bien tampoco y fue cuando, bueno, pues un partido contra el Extremadura, fuimos a Extremadura, ganamos 1-2 Copa del Rey y en la vuelta pues echaron a Irureta y ya fichamos a Antich, ¿no? Fichó a Antich y a partir de ahí, bueno, pues ya cambió un poco todo. Es verdad que la primera semana con Antich, pues me acuerdo yo que entrené y me llamó al vestuario precisamente a mí y dijo que, bueno, que esta semana iba a contar un poco con otra gente, que si era joven, que siguiera entrenando y tal. Y digo yo, bueno, pues nada, otra vez para el banquillo. Y es verdad que lo que es la fortuna a veces, hasta el momento, no sé, me parece que se lesiona Luis El Cacho en ese partido y tiene que cambiar el minuto 20 y yo entro por Luis El Cacho, pasa Berto a la izquierda, yo a la derecha, por delante de Cristóbal, ganamos el partido y a partir de ahí
titular de continuo con Radomir Antís. Entonces, bueno, muchas veces hay que estar ahí colocado, pero la fortuna a veces, después tienes que ganártelo, está claro, pero la fortuna muchas veces te pone en un sitio o en otro, ¿no? Y en ese aspecto, pues tuve suerte, ¿no? Sí, en ese sentido yo me acuerdo, vamos, en el antiguo Tartera, aquel añorado campo de verte por la banda llegar a la valla de Santa Lucía y poner los centros. Sí, es verdad que bueno, para Carlos. Era intenso, era veloz, era más que rápido, veloz, y intentaba, ¿no? Siempre con un punto honor, luchando. Yo creo que, bueno, aunque te salgan mal las cosas, creo que tienes que darlo todo, y aquí la gente lo aprecia mucho, ¿no? En Oviedo se lo ve, mucha gente, no te pueden salir las cosas, pero si ves que peleas y que luchas, pues la gente te lo agradece. Y en ese aspecto, pues yo he estado muy contento con la gente, ¿no? El Oviedo, que como bien dices, la gente aprecia, es un equipo de garra, que Sí. siempre se dice que, bueno, siempre ha sido así y será, sí. Porque la gente aquí sí que se echa de menos gente de calidad. Tú has jugado con gente con Sí. mucha calidad, bueno, en aquella época pues con Yoka y compañía, con Prosi, con mucha gente. Lacatus, y aquí en Oviedo, y luego cuando has estado fuera, tanto en Coruña como en Madrid. Pero sí que es verdad que aquí eso, y sobre todo la gente de casa, siempre, que luego es un poco incoherente, porque muchas veces decimos, joder, cuando las cosas van mal es cuando esperamos que los de casa, ¿no? Sí, si los de casa son los que están siempre, los que tienen que sacar las castañas son un poco los de fuera. Pero ese año es verdad que había mucha gente de casa, pero siempre rodeados de muy buen equipo, ¿no? Dubovsky, Jokanovic, Prosineski, Lacatus, Carlos, o sea, yo creo que eso nos arropó muchísimo y nos hizo ser mejores a los de casa, ¿no? Yo creo que es un poco lo que aúna un poco ahora el equipo también, ¿no? Pues está Lucas, los de Viti, los bretones, yo creo que tiene que estar rodeado de gente. Es verdad que ha cambiado mucho el fútbol, en segunda división, es mucha competitividad, pero yo creo que tiene que estar arropado de gente, y la gente buena te hace mejor, ¿no? Acabas de decir una cosa que yo siempre comento, el fútbol ha cambiado mucho de vuestra época, bueno, la época de los 80, 90, 2000, ahora. El fútbol ha cambiado mucho, a mi modo de ver, quizás sea menos técnico y más físico. En tu época quizás el físico, todos recordamos a Maradona muy técnico, pero con su barriguilla. Sí, pero bueno, quizás ahora se cuida muchísimo más la gente, es mucho más profesional. Quizás yo creo que ha mejorado en lo técnico. Yo creo que Maradona jugaría ahora perfectamente con esa barriguita igual, ¿no? Y yo creo que ha mejorado. Yo creo que físico también, porque los campos eran peores, había más recorridos de campo. Ahora los equipos, yo creo que ha mejorado tácticamente. Los equipos están mejor colocados, ¿no? Antes quizás había duelos individuales, pues no sé, yo jugaba por la derecha y era mi par el lateral izquierdo o el medio izquierda, y competía, ¿no? Y ahora los equipos están en un bloque pues mucho más bajo, muy bien colocado, con muchos repliegues, con muchas ayudas, y antes era quizás, bueno, pues quizás más anarca el partido, ¿no? Muchos centros, muchos espacios a las espaldas, había mucho ida y vuelta, y ahora quizás los equipos están muy preparados tácticamente. Es verdad que se ha profesionalizado mucho. Antes no había, bueno, preparador físico sí había, pero bueno, dietista, psicólogo, entrenador de porteros, bueno, había, pero no, la físico lo hacía el entrenador, no había un redactador, no había un físico. Comías lo que tú querías, no te pesaban. O sea, bueno, si estabas un poco gordito, sí. Pero yo creo que ha mejorado en ese aspecto, más profesional. Pero después veo, y a cuento de lo que decías antes, las lesiones, tienen muchas lesiones a nivel físico, musculares, no sé cuál es el motivo, decías que podía ser por algo quizás de entrenos. Yo creo que quizás ha cambiado los entrenamientos. Nosotros en los primeros 15 días de pretemporada no veíamos el balón, y ahora a los 2 días se están jugando partidos. Quizás, bueno, la forma de entrenar ha cambiado muchísimo, y yo, pues bueno, que era un jugador de mucho recorrido, de banda. Yo creo que tuve en mi vida deportiva, en 13-14 años, creo que tuve 3 roturas de fibras. Y ahora la vemos que se pasa, pero en la temporada, no en una temporada. No es normal. Quizás, bueno, la intensidad del fútbol que es mayor, no lo sé. No sé cuál puede ser el motivo. O los entrenamientos, que a lo mejor quizás se entrene menos y des más prioridad al balón, y no sé cuál puede ser el motivo. Sí, ahora cuando no es el sóleo son los isquios, y cuando no el recto anterior, y sí que es verdad que físicamente, y es un poco... Y los campos están mejor. A eso voy, que antiguamente pues los campos, a ti te tocaría jugar en las Gaunas, cuando las Gaunas estaba en Cádiz, el Plantío, todos los campos que estaban, bueno, incluso el Bernabéu era un estadio que el césped no estaba nada bien. Ves ahora sí las imágenes y ves que dices, bueno, creías que estaba bien, pero a ver las imágenes
y no es así, no estaba tan bien, ¿no? El frío de Madrid y todo, siempre yo me Soria, acuerdo que... bueno, o Bueno, Tenerife te tocaba Soria, la parte aquella que siempre estaba helada, congelada, sí. sí. O venías aquí de 6 grados, ibas a Tenerife, jugabas un domingo a las 5 de la tarde en Tenerife con 27 grados y estabas, bueno, eso pasa también. Ahora, bueno, y el campo césped alto, ahora no, ahora todos tienen que estar cortados al mismo, lo riegan, antes lo dejaban seco y no corría el balón. Bueno, ha cambiado las triquiñuelas de ahora, que yo creo que ha cambiado a veces algunas cosas para peor, otras cosas para mejor, porque bueno, pues a nivel económico ha subido muchísimo, los jugadores cobran todos, puedes llegar a ser futbolista y vivir del fútbol estando en segunda división, antes imposible, ni incluso estando en primera división mucho tiempo. Bueno, ha cambiado y ha cambiado para el futbolista, que creo que es el que tiene que reconocer y es el artífice de todo, pues ha cambiado para mejor en ese aspecto, ¿no? Sí, en ese sentido estamos totalmente de acuerdo. Después de, bueno, tu periplo en el Oviedo, te vas a Coruña. Sí, después Con de Tosac, 4 años aquí, sí, con Tosac, es verdad que JB, eso es. Duró poco también, la verdad que duró poco. Sí, bueno, pues aquí, no sé, como lo de siempre, lo que pasa un poco siempre, ¿no? Los de casa no cuentan mucho, bueno, te dejan escapar. Yo es verdad que había estado 4 años aquí y en 4 años creo que había hecho 150 partidos, o sea, una media de 35, 36 partidos. Por eso yo siempre, cuando... que para la época era mucho, porque, No, a ver, es que eran 38 de liga. claro, O sea, es que, bueno, y alguno de Copa y tal, pero ahora, claro, Sí. teniendo en cuenta todos los partidos que meten de tal... Sí, bueno, ahora suelen ser ahora son 42 en segunda, pero al final, bueno, yo por sí, eso digo, claro. son jugadores, tienen que ser jugadores no de 5, 6, 8, 10 partidos, tienen que ser jugadores, no sé, Lucas de 35, 36, 34, eso es lo que me gusta, ¿no? Y bueno, pues no tuve ni oferta, ¿no? Por el Real Oviedo, es verdad, y bueno, pues yo ya te intentas buscar un poco La vida, sí. la vida y bueno, pues tuve la fortuna de ir al Deportivo, que es un equipo que estaba creciendo, que estaba haciendo muy buen equipo, que ya, bueno, pues con los Mauro Silva, Bebeto, y ese año pues hizo una gran plantilla, con Songo, con Naivet, con Bonisser, un francés, con Martins, Madar... ¿Estaba Scaloni ya? No. No, Scaloni llegó después. No, llegó al año siguiente. Y el único fichaje nacional pues había sido yo, la verdad. Y bueno, pues muy bien, la verdad que, hombre, fue una temporada buenísima, quedamos segundos, el Deportivo de La Coruña, de aquella el segundo no jugaba Champions, solo jugaba Champions el primero, fuimos el equipo menos goleado con la defensa, tanto Jukic, Naivé, Songo, bueno, pues estaba Rivaldo ese año también, Mauro Silva, yo creo que, bueno, la verdad que el cambio fue radical porque pasabas, yo me acuerdo del primer partido del Oviedo allí, que ganamos 3-1, ganábamos 3-0 a los 20 minutos y me acuerdo que Manel se enfrentaba por esa banda mía, dice, vaya equipazo que tenéis. Yo, sí, es otro mundo, la verdad. Y bueno, es verdad que el Depor le faltaba quizás ese jugador de goleador a los años siguientes, el segundo ya, bueno, pues se marchó, pagó la cláusula el Barcelona por Rivaldo, al año siguiente fichó a Pauleta, fichó a Renaldo, fichó a Luisao, pero no acababan hasta que llegó Macay. Sí, Macay eso es. Yo al año siguiente, ya el tercer año, bueno, el segundo año fui a la selección española, estando en el Deportivo. Con Clemente. Con Clemente. Es verdad que Tosac duró poco tiempo porque, bueno, pues llegó Carlos Alberto Silva y el último año ya llegó Irureta, que lo había tenido aquí en el Oviedo, ¿no? Y bueno, pues sí, la gocé de su confianza, pero bueno, pues también era mi último año allí en el Deportivo y bueno, me quería equiparar un poco a la gente de allí, ¿no? Porque es verdad que también en 3 años pues hice 99 partidos, o sea, también 33 partidos cada año. Y bueno, pues no llegamos a un acuerdo y al final, que yo estaba encantado en Coruña, porque a mí me encantaba esa ciudad y el Deportivo, siempre luchando por cotas mayores. Los 2 años que estuve fueron UEFA, los 3 años, y me marché y al año siguiente fue cuando quedaron campeones, ¿no? Fue cuando ficharon a Roy Mackay, a Víctor del Amo. Yo creo que, bueno, el Deportivo se veía, ¿no? Estaba con buen equipo y bueno, pues yo creo que fueron 3 años maravillosos en Coruña, ¿no? Aquella liga que ganaron en el 2000, que se la debía moralmente el fútbol por aquella del 94, del penalti de... Sí, mucha gente, tú que estabas en el penalti de Jukic, yo no, yo fui entre el campeón de liga y el penalti fallado, ¿no? Esos 3 años que, bueno, parecía que no, pero el Deportivo
luchó y jugó la UEFA esos años, ¿no? Un gran equipo que yo, bueno, siempre con amigos, siempre hablamos, el Sí. Deportivo, que ahora pasa Sí, ahora, las por eso mieles, hay que darse del cuenta fútbol y de los infiernos. Eso es, hay que darse cuenta de lo difícil que es estar en Primera División. Yo siempre lo digo, ¿no? No se valoraba cuando el Oviedo estaba en Primera División, bueno, a lo mejor quedas el 10, el 12, el 13, y dices, bueno, y ahora... Parecía un fiasco, ¿no? Sí, ¿no? Incluso, bueno, pues ahora que hay esa corriente yo que tengo un crío pequeño, bueno, viene el Sporting y hacen ese tifo, esa llegada, ese recibimiento, y mi crío cree que antes era así, digo yo, no, para nada, no tiene nada que ver, ¿no? Venía un poco más de gente, pero no tiene nada que ver, ¿no? Y eso es bonito, ¿no? Te sientes mucho más futbolista y bueno, hay que dar el mérito a esa gente que estuvo ahí en Primera División y lo mantuvo, que yo creo que tiene muchísimo mérito. Sí, sí, por descontado. Yo el Deportivo, ya te digo, lo sigo. Bueno, me imagino que tú también, estás Sí, siempre de reojo. Me recuerda un poco a nuestro caso, Sí. caer en el barro del fútbol y estar ahí deambulando, estar ahí en primera red. Sí, y era más difícil porque se ha juntado con equipos muy buenos y... Tuvo mala suerte, yo creo, porque Sí. yo creo que el Deportivo si llegaba a caer en la antigua segunda B, Sí, a lo mejor el primer año no, pero hubiera salido rápido, pero ahora es complicado porque es como una categoría... Yo creo que eso que montaron ahora es algo que está entre segunda B y la segunda... Sí, es una segunda A, una segunda bis, porque hay equipos muy buenos, ¿eh? Hay equipos muy buenos. Tienes los filiales de los grandes equipos que Claro. siempre dan guerra y luego, pues bueno, siempre tienes el Castellón que subió, ahora bajó, Sí, pero está ahí, equipos es de fuerte. provincia importantes, ¿no? Sí, sí, en ese sentido, bueno, esperemos que salga pronto. Esperemos. Claro que sí. Luego te vas a Mallorca. Sí. Con tan mala suerte de que estabas en la plantilla que se enfrenta al Oviedo cuando descienden. Sí, voy a Mallorca también, pues entrenó... fíjate, en teoría me ficha Cooper, pero Cooper se va al Valencia y llega Luis Aragonés, ¿no? No, fue un argentino, que no me acuerdo cómo se llamaba, y no tenía carné o no sé qué pasó, y en pretemporada lo echan, vamos a jugar la Europa League y bueno, nos quedamos eliminados. Y fichan a Vázquez, Fernando Vázquez. Y bueno, pues el Mallorca, otro equipazo, con Siviero, con Nadal, con Nanu Sole, con Engonga, con Caño y Bagaza, Lauren, Diego Tristán, Luque, Samuel Eto'o, o sea, Stankovic, un auténtico equipazo. El primer año con Fernando Vázquez jugamos la UEFA. Es verdad que yo ahí no jugaba, bueno, jugué 17, 18, 20 partidos. Es verdad que el lateral derecho era Olaizola, que era el capitán, y ahí, bueno, pues era un jugador aguerrido, lo tenía más difícil, pero siempre, bueno, pues jugaba quizás más de medio derecha que de lateral, ¿no? Porque siempre se habló de mí como de lateral, pero bueno, era carrilero, pero siempre, por ejemplo, con Cristóbal en el Oviedo jugaba por delante de él, de medio, y allí también, ¿no? Jugaba Olaizola, y porque Lawrence iba con la Copa de África con Camerún y jugaba por delante de él, ¿no? Y al año siguiente llegó Luis Aragonés, ¿no? Es verdad que fue la mejor clasificación del Mallorca en su historia, quedamos también terceros, clasificamos para la Champions, con, bueno, pues que lo he dicho, ¿no? Con ese auténtico equipazo y bueno, y es verdad que me tocó, bueno, pues sufrir el descenso del Oviedo, no jugué ese partido, pero mejor, sí, no. Yo creo que también Luis un poco lo vio. Sí. Y él también Luis sabía mucho, por algo era sabio. Sí, era verdad que teníamos un auténtico equipazo, bueno, después lo que pasó con los equipos vascos, pero nosotros teníamos un equipazo es más, nosotros si ganábamos ese partido no teníamos que ir ni a la previa para meternos en Champions y bueno, creo que fue un resultado de 3-1, me parece, o algo así. 3-1, sí, 3-1. Y bueno, me acuerdo yo de Ramón Julio, equipos que vinieron a visitarme al hotel. Digo yo, oye, hay algo que hacer. Va a estar muy complicado porque teníamos un equipo muy fuerte y muy bueno, ¿no? Bueno, ahí queda siempre lo de que hay que hacer los deberes, no dejarlo todo para el final. Y más en el fútbol, porque cuando menos lo esperas. Sí, ahí el Oviedo no es que bajara ahí, sino ya había bajado pues, unas jornadas antes. Bueno, pues el partido del Madrid, otros partidos, ¿no? Es verdad que después ganas en Barcelona, pero bueno. Como dice un amigo mío, la clave fue aquel partido con Osasuna que ganamos 2-0 en casa, acabamos perdiendo 2-3. Sí. Que luego a la postre con lo que decías tú, lo de los equipos vascos. Eso es la consecuencia, pero ya, y es verdad que desde que yo marché el equipo
fue a menos cada año. O sea, yo marché, al año siguiente ya jugó la promoción de descenso, que yo viniendo de Coruña contra Las Palmas o sea, veías que marchaba Cristóbal, marchaba yo, marchaba gente y se iba reponiendo, bueno, pues... No venía nadie a suplir. Sí, entonces veías que el equipo iba menos y que veías un poco la decadencia del Real Oviedo, que al final llegó y lo veíamos un poco venir todos, la gente de esa época, ¿no? Sí, en ese sentido, bueno, yo era bastante crío, pero sí, lo veías venir, claro, marchaba gente, venían otros, oye, con todo el cariño y profesionalidad que tenían, pero sí que es verdad que poco a poco ibas perdiendo. Gente muy buena, como Deli Valdés, Pablo Bento, o sea, gente importante, pero veías que cada año se iba marchando gente importante. El año del descenso sí que es verdad, Pablo Bento se va, Dubowski por desgracia fallece, el Real Oviedo, bueno, aquel centro del campo que tenía, se intentó tirar de gente de casa, que bueno, oye, pues estaba Jaime, estaba Mieva, estaba gente, pero sí que es verdad que a lo mejor faltaba vino George Tomic, pero que tampoco creo que dio un resultado como se esperaba, Deli Valdés se fue a Málaga, entonces los delanteros luego salió mal lo de Collymore. Sí, eso fue vino de vacaciones. Lo de Collymore sí, pero bueno, quizás al equipo le faltaba y encima, joder, el equipo baja, yo me acuerdo del 0-1 en el Camp Nou con gol de Jaime, que luego el partido con el Madrid, que se empata, que expulsan a Oli, bueno, quizás fue un cúmulo de circunstancias. Está claro, ¿no? Y así bajan muchos equipos. Bueno, el Deportivo cayó a segunda B con una carambola que encima no jugó ni el último partido. Claro. O sea que, pero bueno, son cosas del fútbol que te voy a contar yo a ti, nos contarás tú más a nosotros. Lo ves de aquella y ves que parece que fue ayer, pero pasaron 20 años ya, ¿no? Más. Entonces, 20 años, casi nada. Sí. Y de ahí al Atlético de Madrid. Y de ahí, pues mira, no jugaba mucho en el Mallorca, no era un jugador y es verdad que me llamó Luis Aragonés para su vestuario y me dijo que, bueno, usted se va a ir conmigo. Y yo, bueno, me quedaba un año más de contrato en el Mallorca. Y yo, pero no sé, me dijo, no sé si estaremos en primera o en segunda. El Atlético de Madrid estaba en segunda división. Y bueno, pues es verdad que ese año, fíjate, ese año el Atlético de Madrid no subió. O sea, cualquier equipo con los puntos que hizo el Atlético de Madrid ese año hubiera sabido, pero el Atlético de Madrid, como siempre era el Pupas, ese año no ascendió y se quedó en segunda. Es verdad que el Mallorca jugaba Champions, pero bueno, la idea que nos metió o que me metió Luis Aragonés de que íbamos a ir a un equipo a ascender y que quería gente que fuera comprometida, y prueba de ello es que se llevó al Mono Burgos, a Stankovic, a Carreras, y a mí se llevó a 4 del Mallorca para allí, ¿no? Cuando yo, bueno, pues digo, si no juego aquí, ¿cómo me lleva allí, no? Bueno, pero quería eso, gente que lo diera todo, que no protestara, que hiciera vestuario, sabía cómo se llevó también a gente de otros equipos que conocía, como era Jorge Otero, que lo había tenido en el Betis, en equipos así, y bueno, pues fuimos al Atlético de Madrid, que era un cambio pues radical. Es verdad que era segunda división, pero un cambio radical, ¿no? Un equipo con un tirón impresionante. Ahí sí que habría exigencia, me imagino. Muchísima exigencia. Todos los domingos en segunda división, 55.000 personas, el campo lleno. El Calderón lleno. La verdad que ahí disfruté. Quizás no tanto del fútbol, porque había mucho revuelo por detrás. Jesús Gil con problemas de pagos, no sé qué, pero... Bueno, fue cuando estuvo el club intervenido, etcétera. Luego claro, se lo devolvieron. Pero Luis Aragonés es verdad que tiró mucho por nosotros y ahí, bueno, pues yo creo que fue un crack y ahí es un poco todo lo que sale en la televisión del ganar, pues fue ahí, ¿no? Fue un partido que habíamos empatado 2 en casa, perdimos un fuera, y bueno, ¿y qué hay que hacer, mister? Pues nada, ganar y volver a ganar, ¿no? Y la verdad que, bueno, fue bonito. Y como siempre, teníamos un partido en casa para ascender, no me acuerdo contra quién era, y teníamos que ganar y empatamos, ¿no? Minuto 90, lo típico, Cuellar por la escuadra y teníamos toda la fiesta preparada y ascendimos, pues desde casa al día siguiente, el domingo, oye, que ascendimos, pues bueno, habrá que hacer una cena y tal. Es verdad que no se vivió tanto, era lo normal y lo lógico que el Atlético de Madrid ascendiera, ¿no? Y bueno, pues yo creo que jugué 34 o 35 partidos de 42. Es verdad que los últimos meses ya tenía un problema de rodilla, que se me hinchaba la rodilla y tuve que hacerme una artroscopia a final de liga, tuve que meterme ahí, bueno, pues ácido hialurónico y era un tema de cartílago
y es verdad que a partir de ahí pues ya estuve renqueante bastante tiempo y el cartílago era un tema degenerativo y ya me veía que no estaba yo como antes, ¿no? Cojeaba muchísimo y bueno, el año siguiente pues en primera división la verdad que jugué un partido y bueno, ya veías un poco el final, es verdad que no por edad porque tenía 33 años, pero físicamente me limitaba muchísimo, ¿no? ¿Y de ahí estuviste un año en el Rayo Vallecano? No. De ahí ya me vine para Oviedo, que fue el año que Rivas cogió el Oviedo. Que, bueno, pues entrené con ellos para ver si podía intentar volver al fútbol, pero no podía, ¿no? Y bueno, pues estuve con ellos ahí entrenando unos meses y tal, pero al final, bueno, era un tema de busqué lo de la invalidez y bueno, pues no podía seguir jugando al fútbol y bueno, pues conseguí ese tema y la verdad que, bueno, me dicen, bueno, fue duro, es verdad que estuve un año entero en Atlético de Madrid, pues con fisios, recuperándome, ácido hialurónico, células madre, metiendo la rodilla, pero veías un poco el final, ¿no? Es verdad que cuando no te encuentras bien físicamente, bueno, estos problemas de ligamentos cruzados y tal, se nota mucho, 33, llega gente con 21 años, 22... Se te pasan como aviones. Te pasan como aviones, y si no estás físicamente, además en mi puesto, ¿no? Que era un puesto de recorrido, de frenos... Sí, que no es de quedarte en el medio a tocar el balón y cambiar el juego. Eso es, entonces, bueno, ahí te limitaba o me limitaba mucho, ¿no? Y bueno, pues al final... Supiste decir hasta aquí. Eso, hasta aquí hemos llegado y bueno, pues te reciclas un poco, ¿no? Estamos ahí con colegios aquí en las dominicas, con críos en las actividades extraescolares, con niños pequeños, que es lo que me gusta, con Iván Iglesias y con Nacho López allí en Fútbol Gym en Gijón, un campus y bueno, y ahora pues con Miguel en la radio intentando estar un poco al día del Real Oviedo y pasarlo bien, ¿no? Con Miguel en la radio, que siempre te escuchamos, sí. Él siempre, hermano, firmamos el empate. Sí, que no lo firmo nunca, pero bueno, él como sale con eso y bueno, es por Dios, que es un fenómeno, Miguel. La verdad es que sí, hay narraciones que te tengo que preguntar por una en concreto, que es la del retorno al fútbol profesional, la de Cádiz, el de 1000 veces gol. Sí. Córner para el Oviedo, Armando. Sí, la verdad que... ¿Y cómo lo viviste? Bueno, pues... Una satisfacción. Yo creo que todo el mundo tuvo satisfacción, pero más los que habéis estado en el club, del hecho de decir, oye, por fin esto vuelve a de donde nunca tenía que haber salido, por lo menos el fútbol profesional, ¿no? Está claro, no, con muchísima... ¿Viajasteis? No, tú comentaste desde aquí. No, yo desde aquí. ¿Tú siempre sueles estar desde aquí? Sí, siempre suelo estar aquí. Es verdad que, bueno, pues a veces ahora, bueno, pues es verdad que económicamente pues es difícil, ¿no? Y lo ya hacemos nos desde explicó. aquí, pero es verdad que viajaba, en ese caso viajaba y yo lo hice desde aquí. Bueno, pues con muchísima emoción, ¿no? De volver, porque, bueno, pues vivimos la época de estar en tercera división, ascender y volver a bajar deportivamente de segunda B a tercera, que lo volvimos a hacer. Entonces, es verdad que pasas por momentos difíciles y yo creo que ahí ves, bueno, pues como el cielo abierto, ¿no? Un poco y te emocionas muchísimo porque es verdad que ves ahí en segunda división, ¿no? Y bueno, pues la verdad que mucha emoción y todo lo que cuenta la gente que estuvo allí, pues es una pena no haberlo vivido allí. Es verdad que yo no soy demasiado... forofo en ese aspecto, soy más tal, pero bueno... Es más tranquilo. Sí, más tranquilo, pero te emociona, ¿no? Ni cuando van las cosas muy mal soy muy catastrofista, ni cuando estamos por arriba, pues hoy tampoco lanzo las campanas a volar. Yo creo que esto es muy largo y hay que ir, bueno, pues partido a partido, ¿no? Como profesional del fútbol que eres, al final ahí sí, es donde se os ve... ¿verdad? Yo creo que... Sabéis un poco cómo funciona también. Sí, por ejemplo, antes, bueno, no había redes sociales, antes, bueno, pues la puntuación que te hacía el periódico, yo sabía cómo había jugado, no hacía falta que viera La Voz de Asturias o La Nueva España para saber cómo jugara. Y ahora creo que están un poco demasiado pendientes de lo que ponen las redes y eso a no querer, si las miras, yo creo que te afecta, ¿no? Y cada uno sabe cuando sale al terreno de juego si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal, no te tiene por qué afectar un comentario, pero yo creo que si lo miras, al final te afecta un poco, ¿no? Sí, quizás, bueno, lo que hablábamos antes, el fútbol ha cambiado mucho.
ha cambiado en muchos aspectos, tú nos estabas comentando antes, pero quizás todo el tema de redes sociales, las televisiones, antes había televisión, sí, pero había lo que había, sí, lógicamente, sí. Ahora en el, hasta se pone la mano delante para saber, para que no les lean los labios. Sí. Sí, ha cambiado mucho y yo creo que sí que es verdad, no eres el primero que me ha dicho que lo de las redes sociales... Había mucha más naturalidad en ese aspecto, ¿no? Sí, era más, todo más, ahora más se ha natural. Profesionalizado, es verdad que se ha metido mucha gente en el fútbol, externa, ¿no? Y es verdad que al profesionalizarse un poco más, pues ahí, bueno, pues no sé, antes ibas a una peña y te mandaba el presidente, oye, que tienes que ir a esta peña, ¿no? Y ahora, bueno, pues hay un equipo que te dice, la jefe de prensa, si tienes que ir, lo que tienes que decir, lo que... Bueno, yo creo que antes era un poco, bueno, pues a libre albedrío. Un poco random, ¿no? Sí, según tocara y... Eso es, sí. Que me imagino que era lo típico que, bueno, los de casa iban más a las peñas, sí, por ser de por casa. Supuesto, me tocaba siempre. Está claro, la gente de casa y joven nos tocaba siempre a las peñas, ¿no? A lo mejor alguna un poco más popular iba a algún figura, pero raro. Siempre nos tocaba los de casa. Siempre los de casa. Creo que sea un poco ahora también así, ¿no? Bueno, sí, yo, vamos, por lo que detecto, me cuentan un poco, funciona así, pero bueno, también tiene lógica porque traes a lo mejor a uno de fuera que encima ni habla español, lo llevas a una peña y está allí que parece que como puesto por el ayuntamiento. Solo 3 extranjeros y es verdad que bueno, ha cambiado mucho. En ese, mira, otra de las cosas que sí te quería preguntar, los extranjeros, a ti te tocó la época en la que solo había 3 extranjeros, bueno, podía haber alguno nacionalizado, qué tal, pero bueno, la entrada a la ley Bosman cambió el fútbol, bueno, quizás... a mi modo de ver, lo mejoró tácticamente, bueno, quiero decir, se ha perdido tirar de la gente de casa, ahora se está volviendo un poco, pero hubo ahí una época que valía lo que trajeras de fuera y lo de casa parecía que lo tenías ahí como que no valía, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, se traía gente que quizás no subía el nivel de la gente que había de casa, yo creo que ahí... Bueno, se han dado cuenta, sobre todo el Oviedo, equipos que tienen cantera, tienen que tirar un poco de la gente, puedes traer cosas puntuales, traías un delantero centro que era goleador y que te iba a subir el nivel, que a lo mejor es más difícil sacar un delantero de la cantera, ¿no? Bueno, aquí lo subo, Oli, Carlos, bueno, no era de la cantera, pero yo creo que... Bueno, como si lo fuera. Sí. Entonces, bueno, es verdad que esa ley yo creo que vino bien para la gente española salir fuera también, porque hasta esa época, hasta el año... 90 y pico, 2000, casi la gente no marchaba. No había españoles, sí. Quizás, bueno, fue Mitchell, Butragueño, que fueron a México, pero a Inglaterra. Y ahora, pues cualquier jugador que está en Segunda B va a Chipre, a Turquía, a Inglaterra. Yo creo que eso ha favorecido pues, a nivel de trabajo, ¿no? Porque no deja de ser un trabajo para la gente. Pero sí es verdad que en ese aspecto allí se llenó mucho de gente foránea que no mejoraba lo que había en los equipos, ¿no? Y bueno, ahora quizás se va un poco a eso, a traer algo puntual que mejore lo que hay en casa, ¿no? Hablábamos antes del el tema de los estadios, a ti te tocó jugar en el Tartiere nuevo, no, me imagino que algún partido habrás jugado de aficionados o de... con la selección asturiana... No, yo al ser no nacido aquí en Asturias... no podías jugar. No podía jugar. Es verdad que fui en juveniles seleccionado, pero no fui. No, jugué solo el partido en segunda división contra el Oviedo con Atlético Madrid. A las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía. Partidazo el Monoburgos. Partidazo el Monoburgos, que me acuerdo ya estábamos ascendidos y, bueno, no estábamos ascendidos, pero... Bueno, virtualmente, ¿no? Y además puso míster... Era por abril o por ahí. Sí, 2 o 3 jugadores que no estaban jugando y decía, nos estaba pegando un repaso el Oviedo increíble, ¿no? Y decía, cuando llegamos al descanso, dice, hay que tocar, hay que divertirse. Y digo, mister, sí, se divierten, pero los de adelante, los de atrás estamos sufriendo muchísimo, ¿no? Y bueno, la verdad que jugué ese partido a nivel profesional, fue el único que jugué en el Tartiere. Y tú que, pues has jugado en los dos, más en uno que en otro, ¿echas en menos el estadio antiguo? Sin duda, yo creo que... Era como un poco parte del gen oviedista, ¿no? No sé, yo lo viví ahí, estuve 5 temporadas en ese campo y la verdad que pues era maravilloso, ¿no? La gente muy encima, las pasaban canutas los equipos, yo creo que... Eso se percibe, ¿verdad? Sí, estás en el césped y ves cómo la gente, el rival lo nota, ese amedrentamiento. Lo nota, el campo estaba siempre lleno, había 20 y pico mil personas, ahora hay 14, 15, 16, de aquella era primera división, había 22, eran los que entraban. Y yo creo que, no fue un acierto marchar para ese campo porque,
como decía Luis Aragonés, jaula nueva, pájaro muerto, y es verdad que el Oviedo en ese aspecto pues, no le fue bien. Yo creo que hubiera sido mejor, hubiera remodelado ese campo con 25.000 personas, 30.000, yo creo que hubiera sido suficiente y ahí... De sobra. De sobra, ¿no? Y bueno, sí es verdad que echas de menos ese campo y ese ambiente que había de fútbol de toda la vida, ¿no? La gente encima allí, la gente de pie. Sí, las vallas. Mirabas y enseguida sabías dónde estaba todo el mundo. Sí, yo me acuerdo el día que debuté, porque claro, el filial de aquella jugaba en el Tartiere, ¿no? Sí. Y jugábamos en el Tartiere siempre, el filial, en segunda B y en tercera, ¿eh? Y claro, tú sales del vestuario al campo y aquella grada estaba siempre vacía, ¿no? Y es verdad que cuando debuté, pues lo que me impresionó fue que salías del túnel de vestuarios y ver el campo lleno siempre, ¿no? Me acuerdo, eso fue lo que más me chocó y estás ahí como en una burbuja, ¿no? Hasta que comienza el partido estás ahí que no lo ves. Y yo creo que, bueno, pues las chiribí, las brigadas, yo creo que es verdad que ahora hay más animación todavía, mucho más gente, pero bueno, de aquí ya se percibía mucho más, ¿no? No había la jaca esa que hacen ahora, pero la verdad que, bueno, se vivía más, quizás más la gente más crítica. Ahora ves todas las camisetas azul, del que me gusta, todo el mundo con su camiseta azul, con su polo. Yo creo que anima mucho más, gente mucho más joven. Allí iba gente, bueno, pues más mayor y más crítica también, ¿no? Que también me gusta, ¿no? Yo creo que ahí al campo hay que ir a apoyar y es verdad que a veces se critica, pero bueno, cuando uno dice que estás allí hay que apoyar y quizás, bueno, pues entre grupos o fuera ya te manifiestas lo que tú quieras, ¿no? Pero es verdad que allí había mucha crítica, incluso estando en Primera División, lo típico, de Ureta prepara la maleta y todo eso, ¿no? Nosotros lo percibíamos, ¿no? Porque a lo mejor veníamos de empatar, no sé, contra el Valencia en Valencia y, bueno, salías a calentar y había como, bueno, algún silbido, y, bueno, pues empatamos contra el Valencia, ¿no? Y bueno, era más crítico, ¿no? Que ahora, que me parece bien, que ahora no lo sea. Bueno, eso yo creo que sí, que ha cambiado mucho. A mí me tocó siendo crío y yo me acuerdo de los paisanos o tal, que eran... sí, daban mucha más daban juventud bastante... y, bueno, yo lo veo por mi crío que sabe las canciones, le gusta ir allí. Sí, ahora aunque se pierda ahí ese Sí. de, a ver, que bueno, la gente, a ver, y como Sí, en hombre, todos yo los me lados del acuerdo, campo había hay... muchas críticas, no sé. Hay zonas más nobles y zonas más tal, pero yo, por ejemplo, en el fondo lo veo que, oye, pues, bueno, no se gana y tal, pero hay ese de... Porque no hay que olvidar de dónde se viene, Claro. es decir, se viene de Sí, muchos yo años de barro. Lo viví en el y- Deportivo también, que la gente estaba mucho con el equipo y decía, yo, bueno, el equipo está hecho para casi ser campeón de liga. Dice, sí, pero venimos de segunda división, el Depor siempre fue un equipo también de segunda división y daban valor a lo que de dónde estaba, ¿no? Y aquí, pues después de esos años en primera división, yo creo que estamos dándole valor ahora, ¿no? Después de haber estado tanto tiempo abajo. Bueno, Armando, yo, mira, a todos los que vienen por aquí les hacemos unas preguntas, que se lo llamamos el test oviedista. Yo te voy a preguntar, no te quiero poner en ningún aprieto. Yo tengo un Alzheimer, pero vamos, no me acuerdo de Bueno, nada. nada, es muy sencillo, pero Vale. nada, es más que nada, pues bueno, pues ver alguna preferencia. Lógicamente hay alguna pregunta que, como es futbolista tal, a lo mejor no lo que no quieres no respondes o Vale. pasamos palabras sin respondo a problema. todo, no hay problema. La primera pregunta, un jugador de la plantilla actual, ¿con quién te quedas? Me imagino que a lo mejor con alguien de casa o tal, o dices, oye, pues mira, a mí me gusta mucho este tío porque... Bueno, a mí, yo soy de ver jugadores, darle 10, 12, 13 partidos, ¿no? Y bueno, pues a mí mucha gente con un partido dice, vaya jugador y tal, y al final, bueno, pues a ver, Colombato yo creo que está siendo la referencia de este equipo. La revelación. Sí. Bueno, por fijarme por Lucas, que es de la cantera, yo creo que es un jugador de un 7 siempre. Me gusta mucho Costas. La regularidad. Sí, al final no tienes que ser un 10, ¿no? 3 días, sino ser un 7 siempre, ¿no? Y bueno, quizás el jugador que es estandarte ahora un poco del Oviedo, yo creo que es un poco Colombato, pero bueno, hay varios jugadores. Calvo, por ejemplo, me parece un central espectacular. Muy sobrio, muy elegante. Puedes ver tosco, no sé qué, pero no falla, está muy encima. Sí, no comete errores. Sí. No comete errores. Porque lo hace fácil, no se complica. Sí. Y eso es muy importante, ¿no? Bueno, no te podría decir uno que podría ser fácil o por Colombato, porque es el que maneja, pero bueno, yo creo que un poco el equipo, ¿no? Un poco todo, ¿no? Aquí sí te voy a poner un poco en aprieto. Un jugador histórico. No me vales tú. Bueno, alguien con el que hayas jugado, alguien que cuando tú llegaste.
bueno, hay un jugador que todo el mundo, que es Carlos, pero para mí el jugador histórico del Real Oviedo es Berto, el capitán, el que más veces ha vestido la camiseta del Real Oviedo. No lo va a vestir nadie más. Yo creo que ahora con el fútbol actual nadie va a buscar, yo creo que son 500 y pico partidos con la camiseta del Real Oviedo. Y bueno, creo que esto ha pasado lo que ha pasado, que creo que es un error, pero bueno, yo creo que para mí Berto era lo que de orgullo, valor y garra, o sea, total. Después fuera del campo y dentro del campo, que nosotros lo vivimos, y en el campo era... Y en el vestuario me imagino como capitán, ¿no? En el campo era el primero que corría y en el vestuario el primero que te arrengaba y te decía más. Yo creo que es Berto. De mi época, es verdad que después hubo, bueno, pues Marianín, Lángara, toda esta gente, pero de los que yo viví, Berto. ¿Un entrenador? Bueno, pues en mi caso, Antich. Yo creo que jugamos muy buen fútbol, por lo menos la primera época. Después es verdad que tuvo una época distinta, pero en mi época yo creo que hizo un gran equipo, una gran plantilla, jugábamos muy bien, yo disfruté jugando con el Real Oviedo y Antich. ¿Y una plantilla? Una plantilla, pues esa plantilla de Antich, ¿no? Por eso decía yo una plantilla, me imaginé sí, que esa. Es verdad que ese año disfrutamos mucho, arriesgábamos mucho fuera de casa y fuera de casa, bueno, pues quizás era el fallo que teníamos, no éramos demasiado sólidos, pero bueno, creo que quedamos octavos, me parece, o por ahí. Octavos, sí. Y yo creo que esa plantilla, bueno, después hubo plantillas quizás que consiguieron más cosas, pero en ese aspecto yo creo que disfruté mucho del fútbol. Sí, lo hablábamos hace poco y bueno, quizás de todas las que dicen, la de 94-95 es la que todo el mundo indica, pues yo creo por nombres, por calidad, por un poco todo, aunque... Sí, después en casa, ¿no? El Tartiere, minuto 20 ganábamos 1-0, 2-0, disfrutábamos, yo disfruté mucho. Es verdad que después marchó Antich y llegó Brisic, y ahí ya marchó Carlos, marchó Jokanovic, marchó Prosinieski, y ahí fue un año de transición que la salvamos, que no sé ni cómo nos salvamos, ¿no? En primera división. Ganando muchos partidos fuera de casa, hablábamos con Manolo Simón aquí. Y con un grupo, con Oli, con Pedro Alberto, con Andrés, con Manel, con mucha gente de la casa, conmigo, bueno, hacer grupo, y ahí en ese aspecto Berto ayudaba muchísimo al equipo, y un equipo mediocre se mantuvo en primera división un mes antes, ¿no? Y eso hacía mucho, ¿no? ¿Un presidente? Bueno, yo creo que Eugenio Prieto, ¿no? Es estandarte, es la época que me tocó vivir, y yo creo que, bueno, pues fue un gran presidente. Después, a medida que pasó el tiempo, pues quizás no supo decir hasta aquí, pero yo creo que Eugenio Prieto fue un poco todo el artífice de lo que pasó después, ¿no? De la gente de casa, bueno, pues no fichar a este porque está Armando, o está Sientes, o está César, o está para que salgan. Yo creo que eso es muy importante. Sí, él tiraba de la gente de casa y protegía al... Sí, bueno, pues Paco Donese, Pichito, gente que había de la casa que bueno, pues conocía el fútbol, y que, bueno, pues no fiches aquí porque tenemos en la casa y hay que sacarlo, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, y parece que ahora pues se está haciendo, ¿no? Con Paco, con Jaime, entrenadores de la casa que han estado en el club, y que, bueno, pues no corte un jugador de 32 años a salida a un chaval de 18 años. Al final hay que ponerlos, darles partidos, y bueno, Cervera en ese aspecto lo hizo, Carrión lo está haciendo. Bueno, yo creo que hay que dar... Yo lo veo bien, es importante tirar por ahí, sí. Creo que pensamos igual. ¿Un empleado del club actual, histórico, alguien que te haya tocado en tu época? Bueno, pues mira, hay muchos. Bueno, falleció Donato, que hace poco, que era el utillero nuestro, que yo creo, y otro que ha estado mucho tiempo en el club, que son casi 40 años, que también está fuera del club, que es Silva, ¿no? Que bueno, no está pasando por un momento tampoco fácil, y bueno, yo creo que es un empleado del club, dentro de los que había, porque antes era una comunidad bueno, muy familiar, nos conocíamos todos, pero bueno, Silva, que además aparte lo acabo de ver hace poco, y darles de aquí ánimo, ¿no? Claro que sí. Un partido del que tengas gran recuerdo. Aquí, bueno, tú tendrás muchos. Bueno, pues... A lo mejor algún derbi o algún... Sí, bueno. O por ambiente, no sé. Bueno, de que haya jugado o que haya jugado. Yo me acuerdo de o partido... me vale después que digas tú, oye, pues sí, ya estaba de comentarista, ya estaba en la grada, pues tengo un buen recuerdo. Sí, bueno,
No sé decirte así uno puntual, quizás, bueno, el del Génova sí es verdad que me acuerdo mucho por el ambiente que hubo, lo viví desde la grada, pero un partido que no lo viví en el campo, pero sí lo viví fuera del campo, que fue en la tele, fue el ascenso a Primera División. Yo creo que fue fundamental. O sea, Mallorca. El ascenso sí, fue en Mallorca, sí. Pero yo lo viví aquí en Valentín Masí, en una cafetería, y para mí después salir y dar una vuelta por el Parque de San Francisco y a quedar colapsado, para mí eso, yo creo que además ese año venía de León, fue la temporada 87-88, venía, y para mí el Oviedo no existía para nada, o sea, existía ese año, y para mí yo creo que ese fue un partido memorable, ¿no? Siempre preguntamos tu derbi favorito, en este caso... Vamos a decir uno que hayas jugado, alguno bueno, pues, derbi favorito, alguno en el Molinón. En el Molinón, sí, uno con la Catus que ganamos ahí 0-1. Sí. Es que estaba pensando yo en ese partido. Sí, yo estuve en ese partido. Sí, yo creo que es por cómo sucedió, ¿no? Que es verdad que ellos salieron a todo meter, que iban a por el partido y fue un resultado muy bueno para nosotros y bueno, yo creo que se vivía muchísimo de aquella, como se vive ahora también, sí, pero bueno, de aquella hay intensidad. Sí, como que iba más gente, ¿no? Lo del tren, bueno, no hay esperar tanto tiempo para ir al campo, yo creo que era... Tema espinoso ese. Sí. Entonces, bueno, yo creo que ese partido, sí, me acuerdo de ese derbi, ¿no? Sí, yo me acuerdo además porque, bueno, mi padre aquella era directivo y bueno, yo quería ir al partido y bueno, mi tía y mi madre y tal, y mi padre pidió unas entradas que Manolo Vegarango, que era el presidente del Sporting de aquella, le dijo, no, Lobato, usted tranquilo, que yo le consigo unas entradas, y nos consiguió unas entradas y la verdad que muy bien, encima de los Ultra Boys. Peligroso. Que metió el gol 0-1 cada locatos y ahí estábamos que ni nos meneábamos. Sí. Yo era crío, me acuerdo de aquello que era de locos, pero por eso tengo buen recuerdo de... Sí, oye, sin desmerecer, era, oye, a caballo regalado no le mires el diente, ¿no? Sí. Pero sí que tengo recuerdo de... Y por eso estaba pensando, dije, seguro que me dice este partido. Sí, me acuerdo de ese. Además, después, bueno, también me acuerdo de otro partido que cuando expulsaron, casi tenían que haber expulsado a 3 jugadores del Sporting, cuando Avelino empujó al árbitro, el penalti de Avelino. Sí, me acuerdo de Avelino. Ese también, que además me acuerdo yo que a los 20 minutos podían haber expulsado a 3 del Sporting, pero claro, ¿no? Y ese partido pues también le ganamos, ¿no? Es el fútbol de antes. Sí. ¿Tu lugar favorito del campo? Me vale que me digas ahora como aficionado, me puedes decir, oye, pues la cabina con Miguel, bueno, o yo creo... como futbolista me imagino que vuestro lugar favorito es el vestuario, o el terreno de juego, o la banda, bueno, no sé. Sí, para mí mi lugar favorito estaba cómodo en esa banda derecha. Me estoy viendo corriendo por esa banda. Si te cambiaban de lado te encontrabas raro, ¿no? Sí, me gustaba. Con la línea a la izquierda. Sí, sobre todo en el campo del Tartier antiguo, en esa banda derecha al lado de los banquillos, me gustaba, ¿no? Y el otro lado ya estabas distinto. Claro, pero encima tú tenías el entrenador al lado que seguramente te decía mucho, oye, dile a aquel. Sí, a Masí Lureta, que era muy intenso. Hijo mío, no sé qué. Aquella vocecita, dile a aquel. Lo vimos hace poco todavía. El grande de Jao. Sí. Y bueno, pues... Que está muy bien, oye, está ya con años, pero está muy bien. Está muy bien. Y bueno, yo creo que es verdad que arriba en la radio estoy a gusto porque lo paso muy bien, pero bueno, al final mi puesto es ese, ¿no? De lateral, y es verdad que cuando fichan a jugadores te fijas un poco, ¿no? En ese lateral derecho, en ese medio derecha de lo que quieres, ¿no? ¿Un equipo que no sea el Oviedo? El Depor. El Deportivo. ¿Una afición que te caiga bien? ¿Un sitio donde hayas ido a jugar que digas tú, vaya afición? Una que te haya llamado la atención, que digas tú, quizás a lo mejor la del Atleti por el hecho de estar ahí. El Atleti sí, es muy familiar también, muy de gente de la casa, muy al Oviedo, con mucho más masa, es verdad, masa social, pero sentías ese cariño de la gente, ¿no? Has jugado en el Villamarín, me imagino. Sí. La del Betis siempre dicen que también... Sí, hace poco fui con Oli a ver un partido allí al Betis y la verdad que también me impresionó, además hacía tiempo que no veía un partido de Primera División y me gustó también la afición del Betis. Sí. Y ya para terminar, ¿tú crees que vamos a ascender? No me firmes el empate. Creo que está muy difícil. Lo vamos a pelear, está difícil. Yo también pienso un poco... Muy buenos equipos. Es verdad que está todo muy igualado.
creo que hay que estar en las últimas 7, 8, 9 jornadas ahí colocado, donde podemos estar ahora a 2, 3 puntos, y en esas 7 últimas jornadas hay que hacer un buen final, o sea, ganar 3, ganar 4 partidos y entonces sí te metes. Hombre, lo ideal es ascenso directo, ¿no? Al final pelear por ese playoff es muy complicado, pero bueno, la duda que tengo es si podemos mantener en el tiempo esto, que falta otra segunda vuelta y después, bueno, pues pero bueno, hay que creer. Como siga así la cosa, el Oviedo, como sigue, el Sporting como sigue, quizá un playoff Oviedo Sporting, claro, te tomarás un Valium allí con Burilo. Como el lema del Atlético de Madrid, nunca dejes de creer, ¿no? Pues nunca dejes de creer, por lo menos estar ahí, ¿no? Lucharlo, por ejemplo, el anterior año, pues estar ahí peleando hasta los últimos partidos, no el año pasado, pero sí el anterior, para los últimos partidos, para meterse en la fase de ascenso, yo creo que lo vives totalmente, y ahí sí te pones nervioso, ¿no? Porque ahora, bueno, pues falta mucho, no me pongo nervioso, pero ahí, cuando ya faltan pocos partidos, ahí la presión se nota ya, ¿eh? Se nota. Armando, muchas gracias, ha sido un placer, Nada, gracias por venir. El placer ha sido mutuo, Marcos. Y aquí tienes tu casa, volveremos. Voy a ver si un día hago una combinada Burilo y tú, a ver si me entráis por el aro que me va a prestar. Muy bien. Buenas noches. Y a ustedes, muchas gracias por estar ahí. Una semana más volveremos con nuevas entrevistas y nuevas anécdotas que les transmitiremos para que, bueno, vivan un poquitín los años de ahora, los años de antes. Como hemos dicho, muchas gracias por ahí, tengan buena noche, felices fiestas, es importante pasarlas en familia y con salud. Saludos cordiales, buenas noches.